Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con el texto que es la teoría de Jonathan Kuller, que es el primer capítulo de su libro Breve Introducción a la Teoría Literaria. Acá tenemos entonces nuestra hoja de ruta para este video, en donde básicamente lo que vamos a tratar de hacer es explorar cómo hace Kuller para responder a este problema de cómo definimos qué es esta cuestión de la teoría dentro de los estudios literarios. Primero presentamos brevemente entonces a Jonathan Kuller, que es un teórico y crítico literario de origen norteamericano y que es conocido principalmente por sus obras sobre estructuralismo y postestructuralismo. El estructuralismo y el postestructuralismo son dos corrientes de pensamiento, digámoslo así, principalmente de origen francés, que tuvieron muchísima influencia en los estudios humanísticos, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX y también a principios del siglo XXI. Fueron realmente muy influyentes en todo lo que es el campo de las humanidades y en el campo de los estudios literarios en particular también tuvieron mucha fuerza. Jonathan Kuller, en una de sus primeras obras, que es Poética Estructuralista, supuso la introducción de toda esta corriente de pensamiento, o por lo menos fue una de las primeras obras que introdujo esta corriente de pensamiento en Estados Unidos, y por eso se hizo bastante conocido. El libro con el que nosotros estamos trabajando, que es Breve Introducción a la Teoría Literaria, es del año 1997, así que ya tiene bastantes años, pero junto con el libro de Terry Eagleton, que es otra de las introducciones clásicas a la teoría literaria, suponen un buen primer paso dentro de lo que es el campo de la teoría literaria y sus problemas. Empecemos entonces tomando esta distinción que hace Kuller entre teoría y conjetura y veamos por qué él afirma que tener una teoría no es lo mismo que conjeturar. En este capítulo que estamos trabajando, Fuller empieza estableciendo esta distinción entre teoría y conjetura, más que nada para plantearnos que tenemos que usar la palabra teoría en un sentido específico y no como a veces lo usamos en la vida cotidiana. A veces usamos en la vida cotidiana la palabra teoría con el sentido de conjetura, es decir, con el sentido de una suposición o una sospecha sobre algo que desconocemos, pero sobre lo cual no es muy difícil, digamos, verificar si es verdad o si es mentira, si es cierto o si es falso. Pero en los estudios literarios, cuando usamos la palabra teoría, nos estamos refiriendo a una explicación sobre algún fenómeno de la realidad, en este caso la realidad cultural, que esta explicación no tiene que ser evidente, es una explicación que va a establecer relaciones complejas y sistemáticas entre diversos factores y además es una explicación que no se demuestra con facilidad. Seguramente el uso técnico de la palabra teoría con el que estamos más familiarizados sea el que conocemos de las ciencias naturales, como por ejemplo en la teoría de la relatividad de Einstein o la teoría de la evolución de Darwin. Pero a nosotros lo que nos interesa es la palabra, o el uso más bien de la palabra teoría, dentro de un contexto que es el de las ciencias humanas o de las humanidades, y más específicamente dentro de los estudios literarios. Por eso a Kuller lo que le interesa es pensar el uso que se le da actualmente de la palabra teoría al interior de los estudios literarios. Y en ese sentido es que él plantea que dentro de los estudios literarios la teoría como tal se transformó en un género. Kuller afirma entonces que en los estudios literarios la teoría es un conjunto de reflexión y escritura de límites extremadamente difíciles de definir. Vamos a ver un poco ahora entonces por qué hace esta afirmación, a qué se refiere con esta dificultad de definir los límites de los textos a los cuales llamamos teoría dentro de los estudios literarios. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que Kuller lo que está haciendo es partir de la constatación de que hacia los años 80, años 90, en los estudios literarios dejó de hablarse de teoría de la literatura o de teoría literaria y directamente pasó a hablarse de teoría, así, directamente usando esa palabra. Entonces lo que él trata de hacer es explicarnos por qué se produjo esto, por qué dejó de hablarse de teoría literaria o de teoría de la literatura.
Para entender esto un poco mejor vamos a partir de esta imagen. Dentro de las humanidades uno podría hacerse como esta imagen, ¿no? De los diferentes ámbitos, de los diferentes campos de estudio, como la sociología, el psicoanálisis, la filosofía, la lingüística y los estudios literarios. ¿Qué es lo que pasa? Llegó un momento que hubieron ciertos textos dentro de los ámbitos de las humanidades que ya empezaron a influenciar a todos esos ámbitos a la vez. Es decir, textos que influyeron sobre la filosofía, sobre el psicoanálisis, sobre la sociología, sobre los estudios literarios, sobre la lingüística y sobre muchos otros ámbitos de lo que se llaman las ciencias humanas o humanidades. Estos textos que tuvieron esta influencia transversal, podríamos decir, son esos textos a los que se empezó a llamar teoría, sin más. Entonces, la teoría, en el sentido que le está dando Kuller, es un género discursivo, en tanto incluye textos que superan los límites de la disciplina en la que fueron producidos. Es decir, un texto que puede haber sido producido en la filosofía tiene influencias en la lingüística, en el psicoanálisis, en los estudios literarios, en la sociología. Y esa influencia transversal, esa influencia interdisciplinar es lo que le da el carácter de texto de teoría. Las obras, los textos que devienen en teoría, son aquellos entonces que nos ofrecen explicaciones que otros pueden usar sobre muy diversas cuestiones, ya sea sobre el significado, la naturaleza, la cultura, el funcionamiento de la psique. Veamos si podemos ilustrar esto con un ejemplo que no está en Kuller, pero creo que es bastante claro. El ejemplo es el del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Ese curso es un texto que surge de una disciplina específica que es la lingüística. Sin embargo, es un texto que tuvo una influencia enorme en la filosofía, en el psicoanálisis, en la sociología, en la antropología y obviamente también en los estudios literarios. Es decir, es un texto que, si bien fue producido en una disciplina específica, como es la lingüística, su ámbito de influencia fue transversal a muchísimas otras disciplinas y se convirtió por eso en lo que podríamos llamar un texto de teoría. Es decir, un texto que puede ser incluido dentro de este género, el género de la teoría, que incluye esos textos que tuvieron influencia mucho más allá del campo disciplinar en el que fueron producidos. Vamos a cortar acá este primer video sobre el texto de Kuller, que es la teoría, y en el segundo video vamos a empezar hablando sobre los efectos de la teoría.